Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días amigos, con ustedes el Dios de cada día en esta radio de la Virgen. Estamos ya en el verano, en el estío, y son oportunidades que el Señor nos ofrece para pensar, para hacer silencio, para reflexionar, momentos tal vez oportunos para aislarnos un poco y contemplar el ayer, el hoy y el mañana. Y a mí me va bien pensar en mis heridas. Y les invito a cada uno de ustedes a pensar sobre las heridas personales de cada uno para salir más sanado si cabe, para salir más reconfortado si cabe. Estamos en un tiempo donde ya no tenemos tanto miedo a Dios. Dios es más cercano, más próximo a nosotros. Estamos más familiarizados con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podríamos decir incluso que algunas veces hasta nuestros desórdenes interiores, nuestras heridas interiores, nos hacen sentirnos como víctimas, víctimas de una realidad que nosotros no hemos creado ni hemos querido. Yo creo que el primer paso para hacer una reflexión seria sobre nuestras heridas, que algunas veces condicionan tanto nuestro presente, consiste en nombrar lo que nos ha hecho daño. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos han hecho daño, y especialmente todos los desórdenes de lo que consideramos amor, que tendrán una influencia considerable en la manera en que estamos estructurados, en cómo vivimos la relación con nosotros mismos, con Dios y con el otro. Un exceso de amor mal situado puede ser tan destructor como la falta de amor o su pérdida. Para crecer en su propia identidad, un niño necesita un amor real, caluroso, tierno, misericordioso, pero también bien situado a una distancia justa que reconozca al otro por lo que es y por lo que puede ser. Demos cuenta después que necesariamente hemos reaccionado a la herida, que la hemos vivido de una cierta manera y que es indispensable preguntarnos si nuestro comportamiento ha sido el de un hijo de Dios guiado por el Espíritu. Hemos podido vivir las heridas de tres maneras diferentes. Heridas sanas que nos hacen crecer, heridas escondidas que permanecen activas sin saberlo y embrollan nuestro comportamiento, y heridas infectadas que nos llevan hacia una mala dirección. No tratemos de verlas en su más profunda dimensión. Aquí convenga que las tratemos, las heridas sanas en las que los sufrimientos no han sido deformados, las que han sido vividas de verdad a la luz del Espíritu. Vamos con esas heridas ocultas que se dan en nuestro interior. A menudo, algunos no se dan cuenta del intenso sufrimiento que han padecido, de la rebelión, del odio o del miedo que se ha introducido en ellos por las heridas vividas en su infancia. Pero no por estar prisioneras bajo una tapa, esas heridas han desaparecido. Son eminentemente activas y se manifestarán con otros medios cuyos orígenes no se pueden localizar y dañarán la relación. El camino de curación consistirá en reconocer esas grandes emociones, en esclarecer a partir de qué heridas han aparecido y en aprender a vivirlas con Cristo y de manera justa. Reconocerlas, pues. Reconocer no quiere decir que forzosamente tengamos que revivir las emociones, ni tampoco actuar contra el otro. Significa que las nombramos con lucidez, las decimos con nuestras palabras. Una inmensa pena, los sentimientos de odio, rebelión, miedo o envidia que pueden esconderse en nosotros,
En el espíritu dejamos salir a la luz los acontecimientos importantes de nuestra vida que hemos borrado porque son demasiado duros de vivir. No hagamos como si no existieran, no los minimicemos bajo el pretexto de que forman parte del pasado y que hay gente más desgraciada. No se trata de macerar en el sufrimiento o en la rebelión, sino de vivir en la gracia de Dios este descenso y esta subida. Generalmente tenemos fuertes reticencias para ponernos delante o de frente a nuestras emociones. Muchas veces nos culpabilizamos de sufrir, no medimos la importancia vital del asumir hasta el final y en Cristo los dolores de la vida, los duelos de cualquier tipo que jalonan nuestra existencia. Es normal vivir una depresión después de un suceso traumatizante y doloroso. Ese momento es necesario para nuestra reestructuración interior. Ese trayecto puede constarnos meses o años. Es esencial aceptar vivirlo lentamente, pasar quizá por la rebelión, por una forma de soledad habitada por la presencia. Velemos para no caer en un forcejeo espiritual que suprimiría el dolor. Seamos pacientes con nosotros mismos y dejémonos bañar por la misericordia que poco a poco nos enderezará. Un sufrimiento evitado corre el riesgo de manifestarse a través de estados depresivos latentes, de una tristeza de fondo, de sentimientos de amargura o de rebelión. Como cualquier emoción enterrada y no reconocida, puede también afectar al cuerpo y manifestarse bajo forma de enfermedades psicosomáticas. Ese mismo sentimiento de culpabilidad puede crear una barrera a la toma de conciencia de la violencia en nosotros. Tenemos que saber que la violencia es agresividad que pasa la medida, que es desajustada, pero también la agresividad es una energía fundamental del ser humano que es indispensable para la vida. No debemos apagarla, sino reorientarla. El primer paso a realizar es autorizarnos a reconocernos violentos, admitir que podemos tener en nosotros una cólera enterrada, una rabia contenida. Podremos entonces abrir a la luz del Espíritu las raíces de esta violencia y las formas muy sutiles que ha podido tomar en el transcurso del tiempo. Codicia, afectividad, posesividad, chantaje. La violencia contra el otro que no reconocemos corre el riesgo de volverse contra nosotros y destruirnos de una u otra manera. De hecho, tenemos miedo, miedo a reencontrar el sufrimiento, miedo de ver la violencia que llevamos dentro, miedo de despertar sentimientos profundamente enterrados. La luz procederá del amor, puede despertar lo que incuba, pero es dulce y misericordiosa. La mayoría de las veces, para poder expresarse sobre acontecimientos que tratamos de olvidar, es necesario estar acompañados por alguien que sea capaz de escuchar hasta el final, que ayude a dejar entrar la luz en todas las zonas de sombra de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Digamos que lo peor ha pasado, ya ha sido vivido, que esta prueba solitaria se ha acabado y que tenemos aquí la solución. Es un pasaje que se recorta u oculta a menudo. Pensamos que basta expresar con algunas frases neutras toda una fase de nuestra historia cuando sería indispensable detenernos en ella largamente. Es falso creer que reconocer las emociones nos conducirá a juzgar, a acusar a nuestros padres o a otros. No confundamos discernir un acto o un comportamiento con condenar a una persona. Tenemos la responsabilidad de discernir si el comportamiento del otro es o no del espíritu, si está conforme o no a las leyes fundamentales de la vida. Es posible respetar plenamente a nuestros padres reconociendo los fallos de su comportamiento y nombrando lo que nos ha herido. Esas dos actitudes no son del todo incompatibles. A menudo esa confusión es el origen de la imposibilidad de quejarse. Es algo del pasado, se ha acabado. ¿Por qué volver a ello?
después de todo no era tan desgraciado. Mi padre, mi madre eran buenos. A veces incluso si eso no está muy claro, Dios es el blanco de nuestras quejas, pero no nos atrevemos a reconocerlo. Sin embargo, Jesús al morir expresó su queja, que nunca fue una rebelión, fue totalmente verdadero en su relación de hijo. Jesús realmente atravesó la muerte, el abandono, la soledad, sintió el peso de la violencia de los otros y bebió de esa copa. Por eso pudo brotar una semilla en el corazón mismo del mal. Tenemos que descender al fondo de nuestras emociones. Pidamos a Cristo que nos ayude a penetrar nuestras emociones, a establecer y actuar en ellas. Vivimos una experiencia nueva, Dios está aquí, podemos asumir, vivir esos grandes movimientos de fondo que ya no nos engañarán, ni siquiera nos tragarán, ni nos desesperarán, ni nos sumergirán más. Si pasas a través de las aguas caudalosas, estaré contigo, los ríos no te inundarán, si caminas en medio del fuego no te quemarás, no temas, estoy contigo. En ese momento estamos un poco como en los días que separan la muerte de Jesús de la Pascua y en los que descendió a los infiernos. Obrará misteriosamente en el corazón de nuestros males. Estemos allí con Él. Hay un mundo entre anestesiar, enterrar las emociones o vivirlas solos y vivirlas hasta el final en la presencia de Dios. Ese doble movimiento es la condición de la reorientación de las fuerzas de la muerte hacia la vida. Vivamos realmente esta etapa, no la recortemos. Puede continuar el sufrimiento, pero ya no nos destruirá. Lo viviremos apaciblemente. La violencia se transformará en fuerza creativa. La agresividad encontrará su lugar. El miedo se fundirá poco a poco con la confianza. Escuchemos, amigos, esta canción que nos ayuda a reflexionar precisamente sobre las heridas. Me vuelvo a caer, me invade el fracaso y no encuentro una razón para seguir. Pero eres tan cercano que vienes a mi encuentro, porque sabes que yo solo no podré. Caes para levantarme y limpias mis heridas con tu sangre. Vuelvo a tropezar con la misma piedra y me cuesta hasta pedirte perdón. Me dices al oído que tú no me desprecias, que tu amor no sabe lo que es el rencor. Te caes para levantarme y limpias mis heridas con tu sangre y me miras para alentarme. Sin palabras me das fuerzas para continuar. Sí, Él fue el primero que cayó. La caída de Jesús, las caídas de Jesús, las heridas de Jesús, parece como que nos fortalecen, nos impulsan y nos animan. Pero miren, hay heridas infectadas. ¿Cómo se infecta una herida? Es frecuente tomar atajos para sufrir menos. Entonces las heridas se infectan y llevan en ellas gérmenes de destrucción. Muchos ignoran que la mayor parte del tiempo no se trata de reacciones puntuales o accidentadas de las que no nos tendríamos que ocupar,
puesto que pertenecen al pasado, sino de verdaderas orientaciones que nos han arrastrado hacia la muerte y que han estropeado nuestra identidad y nuestra libertad. La herida se ha infectado y hemos tomado lo que se llama un camino equivocado. La infección de una herida perturba zonas enteras de nosotros mismos, como un absceso no abierto. Algo no va bien, pero somos incapaces de saber lo que ocurre, de situar las raíces del problema. Solo tenemos acceso a los síntomas de nuestro mal. Partes enteras de nuestro ser se han ido a un país lejano, como el joven de la parábola de los dos hijos, y viven como ovejas perdidas y errantes. Se han separado de Dios, de la muerte. Ya no son alimentadas ni dóciles al Espíritu Santo, van hacia la muerte. La palabra de Dios nos aclarará sobre la orientación que debemos encontrar. La gracia nos permite emprender el camino de regreso y cambiar de dirección. Para poder dejar el camino de muerte que hemos tomado, tenemos que nombrarlo y decir cuándo, cómo y por qué nos hemos comprometido con él. Muchos se detienen en este momento del trayecto porque no saben qué hacer con lo que han visto, ignoran cómo encontrar la dimensión espiritual en su realidad, cómo unir su vida de fe, de oración, la vida de Cristo y la verdad de su psicología, que han empezado a entrever. Sin embargo, el paso es simple, consiste en cambiar de dirección. La palabra de Dios nos aclara sobre la orientación que debemos seguir. Nos enseña cómo, en lugar de evitar la herida, habríamos podido vivirla para que produjera frutos de vida. La gracia nos permite tomar el camino de regreso. Empecemos por renunciar a ese camino de muerte que hemos reconocido. Demos después un paso en el camino de vida, el paso que podemos hacer hoy. Dejar el camino de muerte y escoger el camino de vida son actos específicos, conscientes, fuertes, a menudo lugares de verdaderos combates espirituales. Se viven en el corazón profundo, en un momento preciso, en la oración. Es una referencia, una seguridad que debemos guardar. Este acto afectará al lugar de infección de la herida y gracias a esto se plantará un germen de vida. Se desarrollará poco a poco, pero ese primer movimiento es esencial porque ya se ha producido algo en nuestra vida. Hemos reencontrado la dirección, el sentido. Sabemos así con precisión a qué debemos renunciar y con la gracia de Dios podemos emprender una dirección de vida. Una madre puede consolar sin parar a la gente de su entorno con tal constancia que acaba de poner nerviosos a todos. Se da cuenta de que efectivamente hay algo excesivo en esta función consoladora. Abre su historia al espíritu para intentar ver de dónde proviene ese comportamiento. Revive un recuerdo. A los 6 años pierde a su madre, se vuelve a ver en el patio de la guardería, está sentada en un rincón y se dice: yo no soy como los demás, los otros tienen una madre, yo no tengo madre, nadie es tan desgraciado como yo y nadie podrá consolarme nunca. Sin darse cuenta de ello, toma una dirección interior: nadie podrá consolarme nunca. Recuerda haber rechazado la ayuda de los demás, rechaza recibir y en revancha consuela a su padre que no puede remontar la pena ni la depresión por la muerte de su esposa. Actúa así durante años. En su infancia y adolescencia es reconocida y apreciada por su papel de consoladora y ella lo vive así el resto de su vida. Es una manera de existir. Nunca expresó ninguna necesidad, nunca puede estar agotada, rota, pero eso no le tiene ninguna importancia para ella, con tal que consuele al otro. Sin embargo, aún se esconde detrás de esta primera distorsión otra más profunda. Nadie puede consolarme, Dios mismo no puede consolarme, yo soy o yo voy a consolar en su lugar. Así fue como, sin darse cuenta, tomó un sitio que no es el suyo, el sitio de Dios. Su curación consistirá entonces en volver con el pensamiento al momento en que hizo su elección y buscar en el Espíritu, con lo que sabe ahora de Dios, cómo habría podido vivir de otro modo ese acontecimiento. En el centro de este intenso sufrimiento, del hundimiento que vivió, oye la palabra: yo soy quien os reconforta. El Señor Dios secará las lágrimas de sus rostros. Él está también con el humillado y abatido de espíritu.
Sabe ahora que el amor del Padre habría podido poco a poco apaciguarla, reconfortarla, enviarle ayuda en su camino. Acepta dejarse consolar, permite que le sequen las lágrimas, renuncia a consolar al otro en lugar de Dios, como si ella pudiera ocupar ese papel. Se alimenta de la palabra que ha recibido, dejará vivir en ella día tras día este aspecto que le es desconocido, que es el amor de Dios en el centro de la desgracia. Y poco a poco su compasión por el otro se resitúa. Hay tantas y tantas personas que están viviendo esto de forma desenfocada, las heridas del camino. Por ejemplo, recuerdo a Andrés, que emprendió varias veces en su vida un camino de curación interior, pero siempre revivió el mismo proceso. Camina un tiempo y es engullido brutalmente por una especie de impotencia. Nunca lo conseguiré, no vale la pena intentarlo. Este no es su comportamiento habitual en la vida. En el curso de la relectura de su historia dice que lo crió una abuela cuyo afecto estaba exclusivamente reservado a su hermana pequeña. Él se sentía privado de todo cariño. Un recuerdo preciso le vuelve a la memoria. Su hermana pequeña está sobre las rodillas de su abuela, que le hace mimos. Él dice, ahora a mí, y oye, ah, no, tú no. Ese recuerdo reúne todo lo que Andrés vivió en el plan afectivo. Le pedimos que recuerde la manera como reaccionó. Su respuesta es inmediata y muy precisa. Me dije, mi hermana pequeña es bonita, atrae el amor, yo soy tonto, feo y malo. De mí no puede salir nada bueno, nada vale la pena, no vale la pena pelear, estoy vencido de antemano. Andrés parte hacia un camino equivocado y vive con una noción errónea, contraria a la palabra de Dios que le dice, este es mi hijo amado, y yo le diré, tú eres mi pueblo. Andrés toma poco a poco conciencia del sufrimiento y de la rebelión enterradas en él, sobre los que corrió un velo. Renuncia vigorosamente a la elección de muerte que hizo y encuentra otra salida. Puede empezar a afrontar una situación afectiva dolorosa porque ha comprendido que pase lo que pase es amado. Aquí puede entrar poco a poco en su verdadera dimensión de hijo de Dios. No tenemos solo una herida, no hay tampoco una causa única en el origen de nuestras heridas, de nuestros problemas. No nos atormentemos ni nos agotemos buscando el acontecimiento fundador cuya conciencia sería indispensable para nuestra curación. En el espíritu dejemos emerger tranquilamente los recuerdos, tomemos lo que se presenta y a partir de allí empecemos a caminar. Un recuerdo que vuelve con precisión a la conciencia lleva en él numerosas informaciones que nos ayudarán y nos aclararán lo que ha sido realmente vivido. No hay un solo camino equivocado, que sería el origen de todos nuestros problemas, sino varios, y el Espíritu nos lo hace descubrir en el curso de nuestra marcha, un poco como las capas de una cebolla que sacamos una tras otra. Velemos para no tener una visión simplista y reducida del trayecto, no porque nos hayamos dado cuenta de que hemos tomado una mala dirección y que hayamos renunciado a ella después de haber dado el primer paso. El camino está acabado. Algunos se estancan por haberlo creído cuando están en el punto de partida de un camino que exige estar despierto, fidelidad y vigilancia. Sí, amigos, heridas en el camino, muchas, pero eres amado, eres amada y a partir de ahí las heridas pueden cicatrizar. Buenos días, amigos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.